Queridos televidentes y queridos oyentes, de nuevo con todos ustedes en Un Café con Vox. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares con temas relacionados con lo local, lo regional y por supuesto todo lo que viene pasando a nivel nacional e internacional. Hemos tenido invitados de diferentes lugares en este espacio, tanto a nivel de televisión como de radio, porque este espacio también se transmite a través de Sinigual 90.5 y por supuesto a través de Safari Televisión y a través de las plataformas digitales. Hoy más de 22.000 usuarios en el oriente del departamento que nos ven y nos escuchan. Gracias a todos ustedes por estar conectados nuevamente. Bueno, hoy vamos a continuar tocando temas nacionales de lo que viene pasando con las decisiones que hoy el gobierno nacional está tocando con los cambios de ministros, todo lo que vino pasando hace unos días en torno a la renuncia protocolaria de todos los ministros, unas aceptadas, otras no, cambios que se dieron. Hace poco se dio el último, varios, entre ellos el Ministerio de Defensa que se dio a conocer para nuestro país, y eso, digamos, ¿en qué afecta lo que hoy viene pasando en nuestro país? Pues queremos invitar a un experto nuevamente para que nos hable y nos contextualice sobre lo que viene pasando en nuestro país. Humberto Bustamante, líder de proyectos de la Universidad Católica de Oriente, politólogo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, Fabio, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Con toda la apertura también para que podamos conversar de estos temas de actualidad. Tuvimos la oportunidad de verte en algunos videos que hoy circulan en redes sociales, promovidos por la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, precisamente haciendo un balance acerca de estos nombramientos, de lo que ha venido pasando con el gobierno nacional. ¿Cómo entendemos, a puertas de terminar un gobierno, estamos a un año larguito, tomar decisiones y decir, bueno, vamos a cambiar casi que todos los ministerios, los líderes que vienen en los diferentes programas de la nación? ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de transmitir estos temas políticos que a veces se hacen denso para el ciudadano de a pie es, digamos, que hacer un símil entre lo que es la política en cómo se maneja a nivel institucional y lo que es cómo los seres humanos manejamos las relaciones, ¿cierto? En las relaciones interpersonales siempre se manejan egos, siempre se manejan pugnas, se manejan, digamos que todo lo que hace parte de esa naturaleza de lo que es nuestra psicología, nuestra psiquis humana. Una de las cosas que yo creo que es más importante puntualizar en torno al año y medio aproximado que le queda al gobierno nacional es que no le queda año y medio al gobierno nacional, generalmente le queda aproximadamente unos 9 meses. O mucho menos, porque hay un lapso que tiene que ver con todo el tema del establecimiento de ley de garantías. Entonces, prácticamente que el gobierno ya se encuentra en una carrera contrarreloj. Si tú te pones a pensar en aproximadamente 9 meses de ejecución, donde podría ser prácticamente como que la recta final del legado de este gobierno autodenominado del cambio, desde ya se hacen algunas evaluaciones, pero una de las, digamos que de las evaluaciones más importantes tiene que ver con el éxito que han tenido hasta el momento las reformas sociales. Digamos que la única reforma trascendental del gobierno ha sido la reforma pensional, la cual en este momento ya cuenta con una ponencia negativa de revisión en la Corte Constitucional. Entonces, ese es un primer, digamos que lo único que digamos que es de las grandes reformas sociales que podía verse como un éxito del gobierno nacional, en este momento se encuentra, como lo diríamos, en jaque debido a esto. Las otras dos reformas, la reforma a la salud, que ya se ha caído en el Congreso Nacional, y la reforma laboral, se encuentran justo en este momento en trámite en el Congreso de la República. Entonces, todos conocemos, yo creo que para todos los televidentes y para quienes nos escuchan, digamos, y cómo se ha afectado la estabilidad del sistema de salud, el tema de los presupuestos máximos y digamos que más para la persona, cómo se ha precarizado la atención en los centros de los distintos niveles de complejidad. Entonces, mirar ese escenario y ese panorama en función de estos meses que le restan, esa interrupción entre los ministerios casi que vuelve a reiniciar cuando llega una nueva persona a asumir una de estas carteras, a reorganizar asesores, digamos, veámoslo de una manera práctica, reorganizar asesores, priorizar y encontrar desde ya un rezago en todas esas metas que tenía el gobierno nacional. Ahora lo mencionabas, de esas 195 metas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo,
existe un rezago aproximadamente del 75% de ellas. Entonces, muy probablemente, viéndolo en una perspectiva, digamos que no se alcance a reducir esas brechas y digamos que eso va a tener un efecto directo en lo que va a ser las elecciones del 2026. Es decir, un 75%, estamos hablando de que un 5% en estos 9 meses sería, o sea, algo para quedar en un 70%. O sea, muy poco. Entonces, eso nos lleva, digamos, a replantear lo que el pensamiento de Colombia quería al inicio de un periodo como este, es decir, el gobierno del cambio. ¿Pero del cambio para qué? Se están tomando decisiones o no se saben tomar decisiones en torno a las políticas públicas. Ahora viene una reforma agraria también, ¿no? Que está tomando poder, pero ya se están metiendo con los territorios. Y, por ejemplo, lo que viene pasando con el suroeste es un tema bastante complejo. El tema de la reforma agraria siempre ha sido, digamos que una materia pendiente, digamos que desde la conformación de Colombia como una república. Estuvo en el centro, digamos que de las causalidades del tema del conflicto. En los últimos 100 años siempre se habló de reforma agraria y solo hubo ciertos avances en la administración de Alfonso López Pumarejo. Pero digamos que ha sido una tarea pendiente y aún en medio de este gobierno, a pesar de muchas de las narrativas del cambio pensional en temas de salud, obviamente entendiendo la pugna política, son aún, digamos que tareas pendientes, digamos que tareas que no se pudieron materializar y que fueron planes ambiciosos. Si tú nos centramos, por ejemplo, en el tema de la paz total, que tiene todo que ver con el tema de la reforma agraria, la precarización en las condiciones de seguridad en el Catatumbo, en el Cauca, sin irnos muy lejos, en las mismas subregiones del departamento de Antioquia. Las reconfiguraciones de esos grupos residuales que quedaron del acuerdo de paz con las FARC, la reconfiguración también de estos grupos de Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros de estas estructuras criminales. Cómo desde la percepción del ciudadano y desde la gobernabilidad lo que se ha configurado no es un avance, sino un retroceso en torno a cómo han conquistado más rentas ilegales, cómo aumenta la percepción de inseguridad y cómo aumentan los indicadores de criminalidad en buena parte del territorio nacional. Bueno, estamos en un país que ha sido, digamos, con presencia o ha estado con presencia subversiva durante muchos años. O sea, casi que su historia ha radicado, digamos, ahí. ¿Cómo darle un manejo entonces? Usted habla de un proceso de paz, de todo lo que viene pasando, de esa inversión que hoy, y ahora lo tocamos, se diezma desde el exterior para nosotros. Es decir, Donald Trump dice no va más una ayuda para Colombia, entonces eso cómo se ha reflejado. Pero entonces en el tema de seguridad y en el tema de hoy, lo que viene pasando con los cambios que tiene el gobierno, estrenando un ministro que si bien conoce de guerra, conoce el conflicto armado, pues tendrá que tener los pies muy bien asentados para poder decir, bueno, tomemos estas decisiones que vayan a darnos la paz total. Yo creo que el tema de la seguridad en general es un tema que tiene que abordarse en una perspectiva de integralidad, ¿cierto? La seguridad no solamente mejora cuando yo coloco 2, 3 o 4 policías en cada esquina o en un cuadrante, ¿cierto? Porque la seguridad como concepto integral también aborda lo que es la seguridad a nivel, la seguridad alimentaria, la seguridad, todo, cómo se amplía todos esos temas de desarrollo social y de seguridad para la percepción del ciudadano en función de cómo realiza su vivencia humana, su vivencia familiar, su vivencia social, la vivencia desde su empleo, desde su actividad económica. Y ahora que mencionabas el tema de la reducción de la ayuda para Colombia, Colombia es el país de América Latina que tiene los ingresos por parte de ayuda humanitaria más grandes por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente por USAID, que es la agencia o conocida como por casi todas las personas como USAID, que ejecuta una gran cantidad de proyectos en el territorio en diversos temas. La atención a los flujos migratorios mixtos, a todo el tema de migración específicamente, o en su mayoría desde Venezuela, bien sea migrantes en tránsito o migrantes con vocación de permanencia, temas de educación, temas de salud, temas de derechos humanos. Entonces, cuando tú miras, hay algo muy particular y es que Colombia es el primer país en ayuda humanitaria del hemisferio, en este caso. El segundo es Haití. Entonces, digamos que eso nos da cuenta de el punto crítico de las condiciones
de seguridad alimentaria, de derechos humanos, la magnitud de todas esas crisis de desarrollo que tenemos en el país. Entonces, cuando tú dices, si el año pasado fueron 400 millones de dólares que entraron a circular en la economía en ayuda a agencias, a ONGs internacionales que trabajan temas de niñez, temas de migración, temas de desarrollo económico, y en un año en el cual no se dio la fallida reforma fiscal que planteaba el gobierno, donde hay un déficit en el flujo de caja del gobierno nacional, digamos que nos brinda un panorama muy desalentador, en este caso, para los territorios y para las comunidades más vulnerables del país. Entonces, ese es un primer punto, un llamado de atención de cómo la sociedad civil también puede ir haciendo o reorganizándose en función de que esa ayuda humanitaria vuelva al territorio. Muy probablemente esto puede tener varios escenarios. Uno, digamos que el escenario más optimista, y es desde el gobierno de Estados Unidos se anunció que durante 3 meses hay un congelamiento de la ayuda para todos los países, hay un replanteamiento en cuáles son las temáticas, cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible a los cuales le va a apuntar esta nueva administración en los Estados Unidos. Y cómo las comunidades también desde la base social pueden, una vez pasen esos 3 meses, digamos que reconfigurar su articulación con ONGs, con agencias del sistema de Naciones Unidas, y también hacer presión ante el gobierno nacional para que, digamos, que se puedan limar esos, digamos que esa guerra de egos que se han establecido, o esa diplomacia de micrófono o diplomacia de Twitter. Lo hemos proyectado en otros programas y hemos hablado del tema. No es lo mismo gobernar Joe Biden que Donald Trump. Seguramente sus expectativas hacia el nivel internacional van a estar enfocadas en temas muy diferentes. Veníamos de un tema ambiental muy fuerte para Colombia, o sea, una ayuda, o se estaban distribuyendo unos recursos para eso. No sé si Donald Trump va a apoyar eso. Ahí podemos hablar de un tema como de guerra cultural, ¿cierto? Cultura y contracultura. Ustedes ven que Donald Trump, por ejemplo, se desmarca de muchos de esos tópicos que, digamos, que han copado la agenda o se han legitimado también por parte de la cooperación internacional en los últimos años. Los temas de género, los temas de protección, por ejemplo, de comunidades LGTBI. Y digamos que Donald Trump se desmarca de eso. Dice, Donald Trump no cree en el cambio climático, por ejemplo. Entonces dice, toda mi administración da un giro, si es un viraje, digamos que es significativo en torno a la priorización de los temas que, digamos que vienen desde Estados Unidos y a veces, digamos que se transforman en como esquemas de colonización cultural, ¿cierto? Entonces, es lo primero que se pone en la agenda. Casi que siempre lo que está en los países desarrollados como agenda social, ideológica y de pensamiento tiene el efecto de transmitirse también a los demás países del mundo. ¿Vamos a tener un año entonces complejo, difícil en ese tema, en la relación internacional de esas ayudas humanitarias o de esas ayudas que llegan? Sí, o sea, hay digamos que 2 cosas. La economía ha venido mostrando signos de recuperación, por ejemplo, la estabilización de la inflación en el año anterior, la reducción de la volatilidad del peso colombiano respecto al dólar. Entonces podríamos decir que hay digamos que buenas noticias para nosotros como colombianos en torno a esa estabilización de la política monetaria, por ejemplo. Pero digamos que sí hay la preocupación, en este momento es una incertidumbre, es la incógnita de qué puede pasar, de si simplemente esto es un traspiés o si va a haber una forma de retaliación permanente en el tiempo, en este año y medio, mientras hay un cambio de gobierno a nivel nacional. Entonces, esas dos pueden ser como esas 2 aristas que podríamos que iremos materializando en la medida que se desarrolle y avance este año. Humberto, desde su experiencia, vamos a tener estos 9 meses, digamos, de ejecución presupuestal de un gobierno que ha sido austero en el tema, o nos vamos a ir así estos restantes de año. Bueno, no es solo que el gobierno haya sido austero en el tema, sino que ha tenido un déficit en su flujo de caja, ¿cierto? Muchas de las personas podrán recordar el tema que hubo el año pasado, digamos que entre lo que el gobierno esperó captar y lo que tenía disponible para inversión. Al no haber aprobado la reforma fiscal
o la reforma tributaria que se tenía planteada a finales del año anterior, muchos de los programas sociales como Jóvenes en Paz, Renta Solidaria, bueno, todo ese tipo de ayudas han tenido que tener un recorte automático por parte del gobierno. Y eso también puede pasarle factura en la medida que muchas de las comunidades y de las promesas de cambio que tenían era plantear beneficios a modo de subsidio para distintos grupos poblacionales, que este año van a sentir el retroceso. Entonces, muchas de las personas que el año pasado estuvieron beneficiadas, es muy probable ya este año no va a poder recibir ese beneficio. Y eso le va a pasar factura también al gobierno nacional, porque el gobierno nacional en este momento tiene dudas y una crisis de legitimidad, inclusive entre quienes en algún momento eran personas afines, incluso personas que son muy cercanas ideológicamente, y lo que estamos viendo es una implosión de la izquierda en Colombia. Estamos viendo su propia implosión. Casi que todos los analistas políticos coinciden en que pasarán, incluso pronostican décadas en que se pueda tener una alternativa progresista, más o menos del mismo corte, porque la sensación que tiene el ciudadano en su casa es que el gobierno no cumplió las expectativas, y además de que no cumplió las expectativas, fue inferior incluso a gobiernos anteriores que habían sido muy criticados. Incluso esa fue una de las declaraciones en el famoso Consejo de Ministros que planteó la vicepresidenta Francia Márquez. Dijo que le dolía decir que sus comunidades le decían que frente a la administración anterior de Iván Duque, dice, estamos peor ahora. O sea, le fue más mal a Petro. Exacto. Bueno, es un tema que hoy, pues, compartimos con ustedes, y seguramente lo va a tener que invitar Humberto para que próximamente, cuando ya empiecen a salir candidatos presidenciales, pues los analicemos, ¿cierto? Porque digamos que esto tiene que cambiar, y seguramente para quien asuma la presidencia en el 2026, pues va a tener que tener, digamos, una visión más clara de cómo manejar esta situación que hoy afronta el país. Hay un tema local, regional, que quiero tocar con usted, y es el tema de lo que viene pasando con la asociatividad, o con el tema de lo que hoy se plantea como área metropolitana. Hay un tema también de referendo que hoy está haciendo trámite para esa autonomía territorial que ha promovido el gobernador de Antioquia. En diálogo con Eugenio Prieto, pues nos contaba también acerca de la importancia que representa eso para los departamentos, para tener esa autonomía. Pero desde el gobierno nacional, ¿qué se ha planteado? ¿Cómo ve usted la situación ahí? Bueno, Fabio, digamos que generalmente Colombia ha sido tradicionalmente un país, a pesar de los postulados de descentralización, un país que tanto fiscal como políticamente es netamente centralista. Entonces, hay unas limitancias naturales para la descentralización, y tienen que ver con la capacidad fiscal que tienen muchos o la limitación fiscal que tienen muchos de los municipios para poder asumir buena parte de sus necesidades. Solo, digamos, que las ciudades más grandes o los distritos que, digamos, por industria y comercio o por otro tipo de impuestos pueden llegar a tener autonomía en temas de educación, de salud. Pero digamos que buena parte del territorio nacional, sobre todo lo que no está en zona andina, está más ligado a una dependencia del gobierno central relacionado al sistema general de participaciones, al sistema de regalías. Entonces, aún el tema de descentralizar es una tarea pendiente que quedó consignada en la Constitución del 91, pero digamos que todavía hay un trecho por transitar. En este escenario del referendo para la autonomía de las regiones, digamos que pueden verse como en dos aristas, ¿cierto? Por una parte, todos los mandatarios que se han unido y los movimientos que digamos que se suman a ese interés porque llegue el referendo y se pueda convocar al pueblo para poderle consultar sobre esto, y que tanto las regiones como los municipios puedan tener mayor autonomía fiscal, y que el gobierno transfiera por medio de esa reforma esos recursos que permitan, como postulado también, poder reducir o controlar un poco todo el tema de corrupción, que permita mayor eficiencia en la administración de los recursos. Y digamos que puede haber otra lectura que tiene que ver con la respuesta que el gobierno puede tener a este intento de referendo o a esta reforma de autonomía en las regiones. Que me imagino que no es tan bueno para ellos, ¿no? Sí, en este caso, ¿qué quiere o cuál es como la lectura que podríamos hacer? El gobierno está tratando de promover entre su bancada y entre buena parte de las otras bancadas y los que son afines a la coalición de gobierno, de lo que queda de la coalición de gobierno, y es hacer una reforma vía Congreso, ¿cierto? Que se genere por medio de consenso con cada una de las bancadas, y digamos que quitarle fuerza
para que quienes están promoviendo el referendo no ganen a través de las urnas o no puedan medir el poder o la influencia que pueden tener en este momento sobre el electorado con miras a las elecciones de 2026. Bueno, seguramente eso va a tener mucha tela que cortar antes de que sea aprobado, digamos, o que ese referendo, digamos, surta efecto y que se convoque al pueblo a darle el aval. Hoy, por ejemplo, territorios como el departamento de Antioquia todavía, digamos, que tienen mucha más capacidad, pero hoy lo que viene pasando con el Catatumbo, lo que viene pasando con otras regiones de Colombia, digamos que es sería mucho más el impacto para ellos negativo de no darse. Sí, o sea, todos estos, digamos que puntos críticos o zonas del país con estas realidades como políticas concretas, que igual también tenemos que reconocer que no es un tema de los últimos 4 años, es un tema, digamos que histórico, el Catatumbo, el Cauca, digamos que como corredores estratégicos, como lugar donde confluyen distintas organizaciones armadas, delictivas, grupos delincuenciales ya muy organizados, digamos que han sido escenarios donde la presencia del Estado nunca se ha consolidado, donde siempre ha habido falta de gobernabilidad, falta de presencia suficiente y de control territorial. Digamos que la autonomía económica por sí sola no generaría que los municipios, digamos que la dimensión, la población que tienen en esos sectores pueda dar una respuesta. Digamos que esas respuestas sí tienen que venir del gobierno central y esa es como la gran preocupación, yo creo que de todos los colombianos, o sea, cómo ver en sectores donde han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, hechos tan lamentables. Incluso acaba de ocurrir en Cúcuta la voladura de un peaje, creo que ocurrió en la noche de ayer, y cómo al borde de una ciudad capital ocurren este tipo de eventos tan lamentables, prácticamente como la amenaza de la toma de Villa del Rosario. Entonces, cuando vemos eso es un retroceso en la presencia institucional, en el control institucional, es también ese péndulo que hacen los grupos armados para tratar de hacerse valer, y yo creo que también es la manifestación de cómo ha fracasado el proceso de paz total que el gobierno inició inicialmente como un proceso ambicioso, de esperanza, que trataba de mirar el tema de la seguridad de una perspectiva integral y de poder negociar y darle cierto estatus a muchas de estas organizaciones residuales, tanto de grupos, lo que conocíamos como grupos paramilitares, y como todas esas disidencias y más de 30 grupos que se formaron posterior a la desmovilización de las FARC. Humberto, para entender esto, ¿en qué beneficia al departamento de Antioquia que se apruebe este referendo y que, digamos, tengamos una autonomía territorial? Bueno, el departamento de Antioquia es uno de los departamentos que produce mayores transferencias para la nación. Entonces siempre ha sido, digamos que un reclamo popular en todo el departamento, en todas las subregiones, de por qué yo tengo que dar tanto y poder recibir en una cantidad inferior. Eso es una narrativa que tiene que ver mucho con la equidad y que a veces quien más tiene es quien más en teoría debería poner. Pero digamos que eso también se contrapone con el mismo desarrollo de la región, del departamento y de los municipios, donde la gente dice, si estamos siendo más productivos, ¿por qué no podemos utilizar esos mismos recursos para nuestro propio desarrollo, quizás para generar más riquezas, para generar más industrias? Por ejemplo, en el oriente antioqueño está la experiencia autónoma de la región, por ejemplo, del desarrollo de la zona franca, ¿cierto? Entonces, es una iniciativa mixta, pero que son iniciativas que requieren recursos, que requieren también de que se ponga sobre la mesa todo un tema de voluntades en función de desarrollar un territorio, y que serían recursos que podrían profundizar el desarrollo que de por sí Antioquia tiene en relación a otros sectores del país. Entonces, digamos que ese es el llamado. Yo creo que está más que legitimado por la población. De hecho, buena parte o la mayoría de las firmas se recogieron en Antioquia y Eje Cafetero. Entonces creo que es la expectativa, y también es un llamado de que bien sea por vía del referendo o bien sea por el Congreso a través de un proyecto de ley, que se llegue a que digamos que se pueda cortar ese ciclo de centralismo y sí llevar, eso sí, en una perspectiva técnica, porque a veces este tipo de proyectos que se hacen en función de la opinión en años preelectorales
pueden llevar a que se apruebe un proyecto que no tenga viabilidad o que no pueda llegar a ser funcional en el ámbito de lo público. Bueno, Humberto, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirlo yo quiero que a grosso modo hablemos también acerca de esos principales proyectos que hoy desde la Universidad Católica se plantean no solamente en lo nacional, sino en lo internacional. Es decir, hoy tenemos relaciones con diferentes países. Sí, desde la Oficina de Proyectos de la Universidad Católica de Oriente y desde el Centro de Estudios Territoriales, desde Formación Permanente y cada una de las áreas de la Dirección de Extensión y Proyección Social, digamos que lo que hemos intentado en el último tiempo es tratar de renovar las alianzas, la gestión de recursos de cooperación, participar en proyectos de regalías. Digamos que estamos viendo una universidad que también se descentraliza, utilizando la palabra, que digamos que no solo se centra en el Oriente Antioqueño, sino que empieza a tener una visión subregional, todas las subregiones del departamento, y una visión incluso nacional. Entonces estamos queriendo ir más allá de las fronteras, de pronto donde nos han conocido. La universidad está abriendo programas, cursos de formación para el empleo, y estamos participando, por ejemplo, de la convocatoria Erasmus, la ventana Erasmus con fondos de la Unión Europea. Desde la Oficina de Proyectos se está iniciando un proyecto para acompañar a los productores de higo en Sonsón, para tratar de darle valor agregado y generar un plan de internacionalización del producto. Y bueno, tenemos varios proyectos en este momento, tanto en el orden regional, departamental y nacional. Y digamos que estamos movilizando una universidad que esté abierta al mundo, que esté abierta al país y que impacte a distintos grupos poblacionales y que impacte realmente el territorio y sea significativa inicialmente para el Oriente Antioqueño, pero para el país y el mundo. Pues Humberto Bustamante, gracias por acompañarnos, politólogo, líder de proyectos de la Universidad Católica. Es un gusto tomarnos un café con Vox. Muchísimas gracias, Fabio, y bueno, gracias al canal por la invitación y bueno, siempre dispuestos para acompañarlos. A todos ustedes, queridos televidentes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos.